No pudo venir, me estaba diciendo voy a estar ahí conectado. Y yo les digo, la unción que va a caer entre hoy y mañana, la unción va a ser como cuando los 70, cuando tomó Dios la unción, el espíritu que estaba en Moisés y vino sobre los 70. Pero dos no pudieron estar en esa reunión, pero allá cayó la unción. Allá cayó la unción. ¿Cuántos han leído ese pasaje de Números 11? A ver, bueno, eso va a pasar. Aquí va a caer la unción, pero ustedes televidentes, prepárense porque a ustedes también les va a caer la unción. Aleluya. Bueno, esta noche muchas biografías han inspirado mi vida. Fue parte del comienzo del avivamiento. Muchas biografías. Luego, por la gracia de Dios, cuando hice la Biblia de estudio del Espíritu Santo, que se nos agotó y ahora están en impresión otras miles, pero ahí me vi obligado a estudiar más biografías. Pero les digo, uno de los libros que en los 90 avivaron mi corazón, que me mantenían en el fuego, fueron los escritos por Robert Liardon. Bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido de él, pero yo creí que lo pronunciaba bien hasta que lo oí cuando él lo dijo en un video y dije, bueno, está muy difícil, yo sigo diciendo Robert Liardon. Uno de los escritores, yo creo que el escritor que más ha hablado a la iglesia. Hay muchos libros muy profundos que se manejan en el nivel universitario, en la academia, pero no son los que nos inspiran, nos cuentan la historia. Pero es que estos libros no solo nos cuentan la historia, tienen la unción, el sello de Dios. Y hoy es un privilegio, después de 30 años haber leído esos libros, hace 30 años inspirar mi vida, hoy tener aquí con nosotros a Robert Liardon. Vamos a recibirlo con un buen aplauso. Dios le bendiga. Aleluya. Thank you. Praise the Lord, everybody. Gloria a Dios, todo el mundo dígalo. Something good is going to happen to you tonight. Algo bueno le va a pasar a ustedes. Hallelujah. Aleluya. I am excited to be with you. Estoy tan emocionado de estar aquí con ustedes. I've watched you on camera, but it's better to be live Yo than los on había visto camera. por televisión, pero es mucho mejor verlos aquí en vivo. Amen, amen. You may be seated. You may be seated. Pueden sentarse, por favor. I'm very honored to be with you tonight and be with Pastor. Estoy muy honrado de poder estar acá con ustedes y conocer sus pastores. I'm glad to know that I'm in the perfect will of God by being right here tonight with Y you. estoy feliz de saber que estoy en la perfecta voluntad de Dios al encontrarme aquí en este lugar con ustedes. It's good to have that confidence inside. Qué bueno es tener esa confianza dentro de uno, ¿verdad? I'll talk more about my life tomorrow. Mañana les voy a contar un poquito más de mi vida. But tonight I want to take you on a journey with me. Pero esta noche deseo llevarlos en un viaje conmigo. I was asked by the Lord to do something specific. El Señor me pidió a mí que hiciera algo muy específico. When I was 12 years old as a En little esa boy. época yo tenía 12 años, era un pequeñito. He asked me to study the lives of his great generals and know two things about them. Él me dijo que tenía que escribir acerca y estudiar acerca de los grandes generales de él en esa época. Why they succeeded and why some failed. Y el objetivo era dos cosas: saber en qué cosas habían tenido éxito y en qué cosas habían And he fracasado. said to me in that vision Y en aquella visión que tuve, lo que él me dijo that fue: there will come a generation who will want to know cada generación que venga necesita saber esto. what I will show you if you'll do what I tell you to Lo do. que tú les vas a mostrar a ellos si es que haces lo que te voy a pedir que hagas. When I started, there was no revival culture. En la época que yo estaba estudiando esto, no estaba la cultura del When I avivamiento. began studying the lives of God's great men and women, nobody really cared. En aquella época que yo estaba estudiando la vida de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios, a nadie le importaba. But that day has changed. Pero esos días ya han cambiado. There has come a new generation Han venido nuevas who generaciones wants more than just going to church. They want a revival for their nation
in our La generation. gente ya no solamente quiere ir a una iglesia, quieren un avivamiento en sus vidas. And I'm glad to meet you. Y estoy feliz de conocerlos. A new generation Una nueva that will generación bring revival que va a traer un and avivamiento reformation to the nations of the y world. una reforma a la iglesia del Señor. Hallelujah. Aleluya. Amen and amen. Amén y amén. Tonight, I want to take you on a journey Bueno, como les dije, esta noche los quiero llevar en un viaje about the greatest preacher I've ever known in my life. acerca del predicador más grande que he conocido en mi vida. I preach the word, Yo predico la palabra, but I get to tell revival stories. pero puedo también contar historias de avivamiento. And as I tell this story Y tonight, mientras yo les voy a contando esta I historia want you to esta listen not noche, just with your mind, but with quiero your heart. que estén no escuchando solamente con su mente, pero sino con su Because corazón. something will come upon you and go in you. Porque algo va a venir sobre usted y va a permanecer en usted. Something will happen. Algo está por suceder. The greatest preacher I've ever known in my life El predicador más grande que haya podido conocer en mi vida was a woman preacher. era una mujer predicadora. Hallelujah. Aleluya. A woman preacher. Imagínese una mujer predicadora. A woman preacher. Una mujer I predicadora. saw more miracles in her service in 4 hours than I did in all the great preachers. Yo vi muchos más servicios y muchos más milagros en 4 horas que ella estuvo ministrando que en la vida de todos los predicadores But that juntos. was not the greatest thing about that service. Pero eso no fue lo más grande que yo encontré en su Not vida. just what you saw, No es solamente lo que usted podía ver, but what you felt for 4 hours. lo que usted sentía durante esas horas. I saw people get out of wheelchairs Vi cómo las personas se levantaban de sillas de like you would ruedas get up out of your chair and walk across. y empezaban levantándose a caminar de un lado para otro. But that wasn't the greatest thing. Pero tampoco eso fue lo más It's grande. what you felt for 4 hours. Es lo que usted sentía durante I esas was a little 4 boy horas. about 9 years old, 10 years old. Yo era un niño pequeño, tenía entre 9 y 10 años. And I felt the weight of God's presence Y yo sentía las ondas de la presencia de Dios, el peso. to where my skin quivered for that amount of hours. Empezaba a erizarme mi piel. When it was over, I got angry. Y cuando se me terminaba, yo me ponía de mal genio. Why did it stop? ¿Por qué se terminó? When you're in the glory, you don't ever want it to stop. Cuando tú te encuentras en medio de la gloria, tú no quieres que eso pare. See, most people know the anointing, they don't know the glory. La mayor gente conoce la unción, pero no conoce aquella gloria. There is a difference between the two. Y hay una gran diferencia entre esas dos. This woman that I saw's name was Catherine Kuhlman. Aquella mujer de que yo vi, les estoy contando su nombre, Catherine And she Kuhlman. is one of the greatest healing ministries of all time. Y es uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. So I want to take you into her life tonight. Así es que yo me los voy a llevar a la vida de ellos esta Into her noche, anointing, into her gifting. a su unción, a sus dones. And I want you to know her story. Y yo quiero que ustedes conozcan la historia de Because ella. you're just like her tonight. Porque ustedes son tal cual como ella en esta noche. Every great preacher Cada gran predicador has sat where you sat tonight. ha dicho lo que usted ha dicho esta noche. Every great preacher Todo gran predicador has done something stupid. ha hecho cosas un poquito estúpidas. That's why there's hope for you. Y por eso yo digo que es para todos When nosotros, I para tell the ustedes. story tonight, Cuando yo les vaya contando la historia esta noche, I tell you the good, les voy a contar lo bueno, I tell you the bad, les voy a contar lo malo and the weird. y las cosas como locas. And that covers everybody watching and everybody in this Y auditorium. eso va a cubrir a toda la audiencia que esté oyéndome. God has a way of taking nobodies Mire, Dios tiene una manera de que puede tomar a un don and nadie making them a big somebody y convertirlo en un gran alguien notable, without anybody's permission. sin pedirle permiso a nadie. If God decides Si Dios ha to decidido give you an anointing, darte la unción, to give you a platform, darte una plataforma, no human can stop it. no hay ser humano que pueda detenerlo. Not one can stop Ni it. siquiera uno puede detenerlo. Catherine Kuhlman was the most ordinary person Catherine Kuhlman era la persona más that you would ordinaria probably ever meet in your life. que usted pueda llegar a conocer en su I vida. know it's hard for you to believe that. Puede que para usted sea muy difícil Because she's known creerlo, as the great miracle worker. porque imagínese una persona que está But her viviendo life- tantos milagros,
Her life began in a small town in America. Su vida comienza en un pueblo pequeñito en With only América. 1,200 people as citizens of that little bitty town. ¿Saben cuántos habitantes tenía? Solamente 1,200 en ese pequeño pueblo. Her father was mayor El papá de ella era el alcalde de ese lugar when she was a little girl, cuando ella era una pequeñita. and she was a very sweet little girl. Y ella era una niña muy dulce. But her dad was mayor of the town. Y allí su padre era el alcalde. You can see little Catherine with the big bow in her hair. Allí tú vas a ver a la pequeña Catherine con un gran moño en su cabeza. If you'll notice that her brothers and sisters are quite older than she Si ven que was. los hermanos de ella son mucho más mayores que ella. When her mother got pregnant, she thought she had cancer or a tumor, not a pregnancy. Cuando la mamá se vio que estaba embarazada, pensaron que era un tumor, un cáncer, algo lo que ella tenía. She thought she was past the age of bearing children. Porque ella pensó, ya yo no tengo edad para tener niños. But God had decided Pero Dios había decidido that Catherine Kuhlman needed to be born in Concordia, Missouri. que Catherine Coleman tenía que nacer allá en Concordia, Missouri. And she came into the world. Y ella vino al mundo. When she was about 13 or 14 years Cuando ella old, tenía algo así como 12, 13, 14 años, she left high school salió de la escuela and superior went to work with her brother and her sister and brother-in-law, y ella se fue a trabajar con su hermana y con su cuñado. who were tent preachers in those days. Ellos eran de esos predicadores de carpas. They traveled around and preached and did Viajaban por services. todo lado haciendo servicios predicando. And after being with them less than a year, Y después de que ella pasó como menos de un año con ellos, they didn't have enough money no tenían suficiente dinero to keep the crusade team going. para que la cruzada continuara avanzando. And they were going to go back and just try to be ordinary people. Y dijeron, bueno, tenemos que regresar y ser gente And was ordinaria. going to send Catherine back home to Entonces go. iban a mandar a Catherine to de the regreso a su boring little casa, town of a aquel Concordia. pueblito aburridor de donde ella venía. And Catherine didn't want to do that. Y Catherine no quería eso para So ella. she went to her little room where she was living at that time, Y ella fue a su habitación pequeña donde vivía en esa época and she prayed, y oró. Lord, what do you want me to do? ¿Qué quieres tú que yo haga? I don't want to go back to Concordia. 'Cause Yo no it's quiero regresar a Concordia. so boring. Eso there. allá es súper aburridor. I don't want to go home. Yo no quiero regresar a la casa. So she decided at 16 Y cuando tenía 16 decidió that she would start her ministry. que iba a comenzar su ministerio. We have a picture of her when she's Tenemos 16. acá una fotografía de ella. There she is. That's the day Catherine Kuhlman began her ministry. Ese es el día que Catherine Kuhlman comienza su ministerio. There's nothing in the suitcase No había nada en esa maleta que ella tenía. but one garment that she would wear, her hose. Solamente tenía un vestidito que iba a ponerse. She had $5 to her name. Ella tenía $5, todo lo que tenía. And she set out Y tomó la decisión to save America and Canada. de salvar a América y Canadá. Nobody knew her. Nadie la She conocía. wasn't famous. Ella no era famosa. She preached in one little room schoolhouses. Había predicado en habitaciones pequeñas de las escuelas. She'd go out and find a farmer that had a big chicken house and clean it up and preach in the chicken house. Ella, imagínense, se buscó un gallinero, lo limpió y empezó a predicar en el gallinero. She didn't have much revelation of anything in those days. Y no era que ella tuviera mucha revelación en aquellos She días. mainly preached what she knew, and that was salvation. Ella iba a predicar lo único que conocía, que era You can only salvación. give to somebody what you have and what you know. Tú solamente le puedes dar a otra persona lo que tú tienes, lo que tú conoces. So every night she'd give an altar call. Así es que todas las noches ella hacía un llamado al If you altar. got saved last night, you had to get saved again tonight. Si se salvó, nadie se salvó anoche, hoy vuelvo a hacer el llamado. So everybody kept getting saved in her meetings. Y a veces las every single personas continuaban pasando al frente servicio tras servicio. night. That's all she knew in those days. Eso era todo lo que conocía en esa época. She made her way to Denver, Colorado over a few years, Se fue abriendo camino hasta que llegó a Denver, Colorado con los años. built her first church. Y allí construyó su primera Her iglesia. first church was in Denver, Colorado, that would have 2,000 people in it. Allí en Denver, Colorado, donde tuvo su primera iglesia, habían 2,000 And it was personas. the most important church in that town. Y esa era la iglesia más importante en el pueblo. It was the church that you were traveling through. You wanted to preach in the Kuhlman Church. Y cualquier persona que estuviera atravesando ese lugar quería predicar allá donde Catherine Kuhlman. It's kind of like coming to Bogota. You want to preach here.
Es como si usted es predicador y está atravesando por Bogotá, usted quiere poder predicar acá. Something's happening here. Porque acá hay algo real que está sucediendo. You want to be where something's happening. Usted quiere estar ahí donde está la acción, ¿verdad? Not where something was. No donde estuvo una vez la acción o donde va a venir. You want what's happening right now. No, algo que está sucediendo ahora mismo. And her church exploded with 2,000 people. Y la iglesia explotó con 2,000 personas. Her congregation loved her. La congregación la amaba a ella. They loved Miss Kuhlman as their pastor. Amaban a la señorita Kulma como Guest su speakers pastor. would come and preach in the church. Y venían predicadores invitados a predicar en su iglesia. Had good meetings. Tenían buenas reuniones. In those days, they En didn't have the weekend meetings. They had them for 6 to 8 Aquellos weeks. días no tenían esos servicios de fines de semana. They would go 6 to 8 weeks every single night of the week. Pero ella estaba predicando 6 veces cada semana. You have what, 3 days here? ¿Usted cuántos servicios tienen acá en este lugar? And then 3, you get ¿verdad? tired on Sunday afternoon. Lo tienen el viernes, el domingo y el por la tarde otra Could vez. not have made it in the days when revivals went 8 weeks long. That's too much. Imagínese eso en la época donde habían 8 días de avivamiento. Every night, every day for Todas 2 las months. noches, todos los días, 2 meses seguidos con servicios. And they had a great revival. Y tuvieron un gran avivamiento. But something happened when she was in Denver Pero algo sucedió cuando ella se encontraba en Denver. that became the biggest mistake of her life. Y eso se convirtió en el error más grande de A su man vida. named Burroughs Waltrip began to come and preach in her church. Comenzó a venir a predicar a su iglesia un hombre llamado Burroughs Waltrip. And they fell in love, Y se enamoraron. and that shouldn't have happened. Eso no debía de haber sucedido. In fact, he De was hecho, dating Catherine when he was still married to his first wife. Este hombre estaba saliendo con Catherine Kuhlman y todavía tenía una esposa. She didn't know that in the beginning. Pero Catherine no sabía eso al comienzo. When she found out, Cuando ella se dio cuenta, she was very upset, as you can estuvo imagine. muy de mal genio con eso. But he told her a lie. Pero él le contó una mentira. I never loved my wife, Yo jamás amé a mi esposa. so it never was a real marriage before God. O sea que delante de Dios eso no fue un matrimonio verdadero. And for some reason, Y por alguna razón, she believed it. ella le creyó. You cannot believe a lie to make something you want to happen be right. Y tú no puedes creer una mentira para hacer que algo que no es verdad se convierta en una verdad. He divorced his wife and married Catherine. El hombre se divorció de su esposa y se casó con Catherine. He had a church in another state. Él tenía una iglesia en otro estado. The church that Catherine pastored begged her, don't marry him. Don't. La iglesia donde ella pastoreaba le suplicaban, no te cases con él, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. One of the greatest problems Uno de los grandes that problemas preachers do que cometen los is they predicadores marry the wrong person. es casarse con la persona equivocada. So, my advice to you tonight, Mi consejo para usted esta you noche, that are single and looking, si usted está soltero y está buscando, slow that car down empiece a frenar ese carro and don't get in a rush. y no se apresure. More ministers have messed up their lives Muchos ministerios se acabaron by sus vidas marrying the wrong person. casándose con la persona equivocada. Catherine married Burroughs Waltrip. Catherine se casó con Burroughs Waltrip. On their wedding day, she fainted during the wedding ceremony. Se desmayó el día de que se iba a casar. I would to God he'd have knocked her out and kept her Yo on the hubiera floor. querido que el Señor la hubiera noqueado y la hubiera dejado ahí en el But it piso. wasn't the anointing, it was the heat in the room Pero no, eso fue el calor el que la hizo desmayar, no that fue la caused unción. Catherine Kuhlman to faint. Y eso afectó el She destino went de ahead and Catherine said, I Kuhlman. do. Ella fue y dijo, sí, acepto. And he said, I do. Y él también dijo, sí, acepto. And they were married. Y se casaron. She was waiting for a phone call Ella estaba esperando una llamada telefónica from the church in Colorado that she was pastoring de la iglesia en Colorado donde Padre historiaba to give her a congratulational phone call. para que la llamaran a decirle The phone felicitaciones. call came in. Y sí ocurrió la llamada telefónica. She went to the front desk of the place where she was Fue al despacho del lugar donde ella estaba. and picked up the phone and said, hello. Levantó el teléfono y dijo, hola, And they said, hello, Catherine, how are you? hola Catherine, ¿cómo estás? Did you marry Burroughs today? ¿Te casaste con Burroughs este Yes, I married him. Sí, me casé con él. We're very sad to know that. Ay, estamos tan tristes de saber You're no eso. longer our pastor. Ya no eres nuestra pastora. And she fainted a second time on her day of her Y ahí se marriage desmayó por segunda vez ese día. because of the pain and the shock
por el dolor y el shock que sufrió. She lost her church that day. Perdió su iglesia ese mismo día. This we begin a journey for a while that would not be good. No podemos comenzar un viaje que no termine They bien. pastored a little church, or I should say a successful church in Iowa, Ella estaba después pastoreando una iglesia en and Iowa that church collapsed. y colapsó esa They iglesia. tried to travel and preach, and those things didn't work. Empezó a viajar por todo lado y a predicar, pero tampoco funcionó. Everything they did not work. Todo lo que hicieron no funcionaba. Finally, Finalmente, in America, Americans do this. en América, los americanos hacen eso. When you do something wrong, you move to California. Si hiciste algo malo, pues te vas a California. I'm sure there's a liberal city here in Colombia. Yo sé que ustedes tienen que tener una ciudad liberal como California acá en Colombia. That when you do something wrong, you move there. Y si hiciste algo mal, pues te vas para ese In lugar. America, it's called the whole state of California. En Estados Unidos esa ciudad se llama California. I pastored there for 20 years. I should know. Yo pastoreé allá por 20 años, tengo que saber lo que estoy diciendo, ¿verdad? Get up to preach in my church and look out in the congregation and see a friend. Say that again. I looked out in my congregation. Yo estaba mirando en mi congregación I would see a friend sitting in the crowd. y yo veía a mis amigos sentados a veces entre la He'd multitud. be a preacher from some state. I thought he was on vacation. Pero si hubieran sido predicadores de otro estado, yo pensaba que estaban en vacaciones. And I began to change my attitude over time. Y entonces con el tiempo mi actitud comenzó a I cambiar. thought, oh no, why are you here? ¿Por qué será que tú estás viniendo What aquí? did you do? ¿Qué And what fue are you lo running que from? hiciste por allá y estás aquí? You know why people move to liberal atmospheres? ¿Saben por qué la gente se mueve a lugares que tienen In una liberal atmósfera muy libre? atmospheres, there's not right and wrong. Porque en esas atmósferas de libertad no existe lo bueno y lo There is malo. not good and evil. No está el bien y el mal. There is not God and devil. Allá no está el diablo It's y called Dios. just do what you want and have a good time. Tú tranquilo, haz lo que tú quieras y And when diviértete. you've done something wrong and you don't want to fix Pero it, cuando tú has hecho algo malo, sabes que tienes que some corregirlo. people move to a whole new part of the country. Hay personas que se van al otro extremo de un país. And she moved to California Y ella se fue a vivir a California with her husband. con su esposo. She goes to Amy McPherson's Bible school just for a short moment of her time, Ella fue a la escuela de Amy Sempo por un periodo corto de tiempo, but her marriage is crumbling. pero se estaba desmoronando su matrimonio. And she knew this was not going to work. Y ella sabía que eso no iba a funcionar. She had to face a reality Ella tenía que enfrentar la realidad. that what is about to happen ¿Qué es lo que está por suceder? is going to be very bad. Eso va a ser algo muy malo. And her marriage fell apart. Y se desbarató su matrimonio. While she lived in California Mientras vivía en California, during this terrible time, durante ese tiempo tan horrible, her marriage is over. se acabó el matrimonio, Her ministry is nothing. ya no era nada de su Her ministerio, reputation has no respect in it. no había respeto por su reputación. Everything that could go wrong had gone wrong in Todo lo Catherine's malo que life. hubiera podido ocurrir le estaba pasándole. But she loved Jesus. Pero ella amaba a Jesús. And on an afternoon in Los Angeles, Y en una tarde allí en Los Ángeles, she walked to a dead-end street. caminó y se encontró con una calle sin salida. And she prayed a little prayer. Y estaba haciendo una oración pequeña. Here's what she prayed. Esto fue lo que ella oró ese día. I have nothing. No tengo nada. I have nothing to give you. No tengo nada que darte. I don't have a reputation. No tengo reputación. I have no money. No tengo dinero. But what I do have Lo que sí tengo is I love you with all my es que heart. te amo con todo mi corazón. If you could use me, Si tú pudieras usarme, please use me. por favor, úsame. In that moment, En ese the momento, worst moment of her life, el peor momento de su vida, at a dead-end street in Los Angeles, en una calle que no tenía salida en Los Ángeles. no one knew her name. Nadie sabía su She was nombre. not famous. Era nada. There was no miracle. No habían milagros. There was nothing but a disastrous end No of a life. era nada. Era un desastre su vida. And she prayed that prayer. Y ella hizo esa oración. I have nothing. No tengo nada. I have nothing. No tengo nada. If you can use me, Si tú puedes usarme, please use me. por favor, úsame. That was a day
andar, eso fue escuchado. God gave her the great ministry that we call Catherine Kuhlman. Y Dios le otorgó el gran ministerio She- de Catherine Kuhlman. She didn't know what it Ella was. no sabía qué She era. probably didn't even have a feeling. A lo mejor no tenía ningunas emociones o But she was sentimientos. determined to preach the gospel no matter what it cost her. Estaba determinada a predicar el evangelio sin importar el She costo. turned around and went home, Se dio vuelta y se fue para la casa. packed her suitcase, Empacó sus maletas and set out to obey God. y se fue a obedecer a Dios. For the next few years Los próximos años was the most turbulent time of her fue el ministry tiempo más turbulento de su ministerio. because churches found out she was divorced. Las iglesias se empezaron a dar cuenta que ella estaba divorciada. In those days, En aquella época, a divorced person might not go to heaven. una persona divorciada podía que no fuera al cielo. They had that belief. It was Eso era wrong, la but they believed creencia en that. esa época. They'd be having her preach a service, Ella estaba teniendo un servicio predicando and the pastor would get a note or a telegram, y un pastor recibe un telegrama and the telegram would say, "You know who's preaching for you today? y ¿saben qué decía el telegrama? ¿Saben quién está predicando en tu iglesia hoy? Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. She's a divorced woman." Es una mujer divorciada. And many a night, En Mennonite, when the pastor would receive those kind of calls or letters or telegrams, cuando un pastor en esa época recibía ese tipo de telegrama o de carta, they would close her meeting down and make her leave town. cerraban la reunión ahí mismo y la hacían irse del lugar. The worst one I'll tell you about right now. La peor se las voy a contar ahora mismo. 3,000 people was present. 3,000 personas estaban presentes. It was a very salvation-oriented meeting. Good Era una reunión orientada a la salvación. The pastor was sitting where our pastors are sitting, El pastor estaba sentado donde nuestros pastores se and he encuentran received a letter that was y given to él him, recibe una letra, una carta se la explaining pasan to him what Catherine had happened. y ahí se explicaba qué era lo que había sucedido con He got Catherine. up out of his seat, Se paró de la silla, walked to the stage, and took the microphone, caminó a donde estaba ella y le rapó el micrófono. and had the elders of his church walk her to her Y le hotel. pidió a los ancianos de su iglesia que la acompañaran hasta la Watched her puerta. pack her bags that night. Quédense viendo que empaque sus maletas esa noche. Put her on a bus and made her leave town. Súbanla a un bus y asegúrense de que se va del pueblo. And he had told the congregation that was there that night, and he apologized Y después le habló a la congregación, les digo, por favor, me disculpo con ustedes for bringing a false prophetess to town. por traer un falso profeta a Most este lugar. people don't know this about Catherine Kuhlman. La mayor parte de gente no conocía eso de Oh. Catherine Kuhlman. All you know is the white dress, Todo lo que tú ves es ese vestido blanco, the great miracle, los grandes the milagros, presence that God came la presencia de Dios venía when she was ministering. cuando ella estaba That's ministrando. all you know. Eso es todo lo que la gente But that's conoce. not the story. Pero eso no es la historia The story completa. of Catherine Kuhlman is not the miracle woman. La historia de Catherine Kuhlman no es solamente milagros. It's the woman that God gave a second chance Es to. una mujer a la que Dios le dio una segunda God oportunidad. gave Catherine Kuhlman a second chance. Dios le dio a Catherine Kuhlman una segunda That's the oportunidad. story of Catherine Kuhlman. Esa es la historia de Catherine If you're Kuhlman. here tonight Aquí en esta and noche, you've gone through bad times, si tú estás pasando por You've tiempos made difíciles, mistakes. has cometido things have errores, been said about you, las gentes dicen cosas de ti and some of those things may be true, y puede que muchas cosas sean verdad, but you serve a God pero tú sirves un Dios that is a God of a second que chance. es un Dios de segundas It does not oportunidades. matter what you've No done. importa lo que hayas It's hecho, matter what God says about what you've done. es importante lo que Dios She dice que got on tú the- has hecho. She got on the bus that night Se subió al bus esa noche like it was many nights that we know not of. como le pasó muchas otras noches de las que no And she sabemos. cried as the bus went out of town, Se fue llorando mientras el bus salía del being pueblo, shamed, avergonzada, being pushed out like that. siendo empujada You're a afuera. divorced woman. Una mujer You divorciada. cannot preach again. No puedes seguir predicando. She'd go to the next town, Va al siguiente pueblo, hoping somebody would be nice to her. esperando que alguien fuera amable con ella. Let me ask you a question. Ahora voy a hacerte una pregunta. Would you have been nice to Catherine Kuhlman? ¿Tú hubieras sido amable con It's Catherine Kuhlman? amazing how many preachers Es impresionante ver cómo muchos predicadores are sometimes the meanest Christian in town. pueden ser los cristianos más insufribles de un What lugar. would you have done Lo que tú has hecho, if she was speaking for you? si
ella estuviera hablando por how ti, would you have reacted? ¿cómo hubieras reaccionado si fuera tu iglesia? She goes through more nights like the one I just explained. Ella pasó por muchas más noches de las que te acabo de She contar. goes up to a little state called Pennsylvania. Ella llega a este pequeño estado que se llama To Pensilvania. a church about the size of that section. La iglesia era del tamaño de esa sección. They had no pastor. No tenían pastor. They invited her in. The elders invited her in to preach. Y uno de los ancianos la invitó a ella que fuera a predicar. They had a good meeting. Tuvieron una muy buena reunión And the meeting was over. y se terminó la reunión. Monday morning, she was going to leave about noon, so she was having breakfast with the elders. El lunes iba a salir como a mediodía, así es que estaba teniendo su desayuno con los ancianos. And they came with their wives for Y ellos breakfast. vinieron con sus esposas al desayuno. And they were a little excited, a little Y perky. estaban muy emocionados con ella. They said, Catherine, Catherine, le we dijeron, found a pastor. encontramos un pastor. Catherine goes, I'm thrilled. Y ella for le you. dijo, ¡ay, qué emoción! Estoy emocionada por so ustedes. happy you found a ¡Qué felicidad que encontraron un pastor! Who is it? ¿Quién es? You. ¡Tú! She looked at them and goes, no. Los miró y les dijo, ¡no! And they go back and forth, yes, no, Y yes, no, empezaron yes, de allá no. para acá, que sí, que no, que no, que sí. Catherine said, you don't want me as your pastor. No, miren, ustedes no quieren que yo sea They su said, pastora. why? ¿Por qué no, Catherine? I'm divorced. Yo soy divorciada. You don't want a divorced woman to be your ¿Ustedes no pastor. quieren una mujer divorciada que sea su pastora? They said, excuse us for 5 minutes. ¿Nos excusas por 5 minutos? Le dijeron. And they go over in the lobby of the hotel. Y se fueron para allá, para el lobby del hotel. And they had an elders meeting Y real tuvieron una fast. reunión de ancianos allí muy rápido. And they came back to Catherine. Y regresaron donde Catherine. And they said, Y le dijeron, we don't know the Catherine that's divorced. bueno, mira, nosotros la Catherine divorciada no la conocemos. We know this Catherine, and this Catherine's Esta our es la pastor. Catherine que conocemos y esta Catherine es nuestra pastora. A great moment in her life. Un gran momento en su vida. That was the moment Ese fue el momento that all the pain, de todo el dolor, all the suffering, todo el sufrimiento, all the agonizing that she'd gone todas through esas situaciones de agonía turned inside of her. dieron una vuelta She dentro de ella. found somebody Encontró a alguien that believed the Bible, que creía en la that Biblia, what God has forgiven, que creía en el perdón no man should ever bring up again. y no estaba mencionando And cada that a pecado de forgiven nuevo. person Y forgiven- creía que era una persona has a perdonada right to start a brand new life with y que ella Christ. podía empezar una nueva vida con That little Cristo. church gave her a new beginning. Aquella pequeña iglesia le dio a ella un nuevo It comienzo. was in that town Fue en ese pueblito her first miracle took place. que ocurrió el primer She was milagro. teaching on the person of the Holy Ella Spirit, estaba enseñando allí acerca de la persona del Espíritu Santo. who he is. ¿Quién es Él? Not his gifts, No de sus dones. not anything about, but the person. Acerca de la persona Of the estaba Holy hablando, Spirit. la persona del Espíritu Santo. While she was teaching, Guay, ¿por qué ella estaba enseñando eso? a man that was blind and one eye was healed sitting there in the congregation. ¿Se traguen? He was blind and healed. Allí había un hombre que estaba ciego y fue sano. Nobody touched him. Nadie lo tocó. Nobody prayed for him. Nadie oró por él. While he was sitting in the crowd hearing the message, bam, he got healed. Estaba él allí sentadito en medio de la multitud cuando de pronto ¡bam! And then Fue sano. a lady got healed the same way. Y después otra señora también fue sana de la misma manera. Next week, the A la man semana came siguiente, and stood up in the service and said, Miss Kuhlman, la señora se paró y le dijo, señorita Kuhlman, can I give a testimony? ¿puedo dar un testimonio? See, back then you could do that. The ushers wouldn't carry you out. Si hoy usted fuera a hacer eso, se lo llevan los sugieres para afuera. You could stand up and give a testimony. Puede pararse y dar un testimonio. And she said, sure, go ahead. Ella le dijo, sí, por favor, dalo. And he told how he was healed last week. Y el Señor contó cómo había sido She said, sanado la semana anterior. I was more shocked than he was. Y ella dijo, yo estaba mucho más asombrada de lo que estaba él. I was amazed Estaba asombrada. that while he was sitting in the crowd, Mientras estaba sentado en medio de la multitud, he was healed. fue sano. Nobody touched him. Nadie lo había tocado. Nobody prayed for him. Nadie había orado por él. The Holy Spirit El just Espíritu Santo fue quien lo hizo. and slowly. Yeah.
And the miracles begin to multiply. Y comenzaron a multiplicarse los milagros. The building filled up. Miles eran sanos. The news that if you go to the red-headed woman's meeting, you could get healed. Mira, si tú vas a las reuniones con aquella mujer de cabello rojo, vas a ser sano. And they begin to come by the thousands. Y empezaron a venir por miles. Show me the pictures. Así es que miren las imágenes. That's what cannot get in the building. Esas son las que no pudieron entrar al lugar. After the building was locked because it was full of 10,000 Habían people. cerrado porque ya no cabía nadie dentro del lugar. A red-headed, divorced woman. That's Una her mujer de service. cabello rojo divorciada. A divorced woman. Una mujer divorciada. Red-headed. De cabello rojo. And she talked funny. Y hablaba chistoso. Talked funny. Hablaba de una manera I'm going to chistosa. hold this for a moment right here. Voy a parar un momentico aquí And mismo. I have a little clip of Catherine Tengo talking. un clip pequeño donde ella está hablando. And she's going to tell you Y ella te va a contar the day she met her friend, the Holy Spirit. el día que ella conoció a su amigo el Espíritu Santo. Here's Catherine Kuhlman. Aquí está Catherine Kuhlman. Yo solo puedo darles mi propia experiencia personal. Nadie puede dar a otro más de lo que ha experimentado por él mismo. Siempre recuerden eso. Y tan solo de una manera muy sencilla les daré mi propia experiencia personal con respecto al Espíritu Santo. Mi primerísima asociación con el Espíritu Santo fue en una pequeña iglesia metodista en Concordia, Missouri. Si tan solo pudiera saber de dónde vengo, Concordia, no creo que esté en el mapa. Una población tan pequeña, no más de 1,200 personas. Mamá era metodista, papá era bautista. Ninguno de los dos se esforzaba en eso. Y un domingo por la mañana, es tan real para mí. Este fue mi primer contacto con el Espíritu Santo y no caí en cuenta. Un domingo por la mañana, sentada con mamá, en esa pequeña iglesia metodista. No creo que la iglesia tuviera espacio para más de 1,200 personas. Y sentada allí, era el momento de la canción a los perdidos y yo estaba sosteniendo el antiguo himnario metodista. Si alguna vez ha sido convertido a alguien en esa iglesia antes o después de mí, no lo sabré jamás. Pero cuando la última canción estaba siendo cantada, yo estaba sosteniendo ese viejo himnario metodista en mi mano. Yo solo tenía 14 años de edad. Algo me ocurrió allí. Yo no puedo decirte ni una palabra de lo que el predicador dijo, ni una. Pero yo solo sé que en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo no lo entendí. Yo ni siquiera sabía que algo tal como el Espíritu Santo existía y yo comencé a temblar. Yo comencé a temblar. Tanto así que yo tuve que dejar el himno sobre el banco. Y yo supe que tenía que hacer algo. Yo me vi como realmente era una pecadora a los ojos de Dios. Y yo hice algo. Yo coloqué ese himnario abajo. Hice la única cosa que sabía hacer. Yo lo había visto cuando tomaban los miembros de la iglesia y daban un paso adelante. Y me senté en el primer banco ahí junto a la esquina y lloré. Esa fue mi conversión. Fue allí mi primer contacto con el Espíritu Santo. Empecé a llorar y recuerdo una de las hermanas mayores vino y me dijo con un pañuelo, oh, Catherine, no llores. Tú y yo sabemos que has sido una niña muy buena. Y las dos sabíamos que estaba mintiendo. Pero en ese momento algo me pasó. Esa fue la experiencia del nuevo nacimiento. Era tan real que nunca he dudado desde entonces, nunca. Creo que cuando naces realmente hay un lugar definido, hay un momento definido y tú lo sabes.
Y el Espíritu Santo te da testimonio a nuestro espíritu que hemos pasado de muerte a vida. Que ha sido una experiencia espiritual, ha sido mi experiencia en el nuevo nacimiento, ha sido tan real mi nacimiento nuevo que tuve en ese momento mi primer contacto con el Espíritu Santo. Amen, amen. That's how she met her best friend. I saw Catherine Kuhlman 3 times in my life. Yo vi a Catherine Kuhlman en 3 ocasiones en mi vida. The second great miracle I ever saw in my life was in her service. El segundo gran milagro que yo he visto en mi vida fue en uno de sus I was servicios. sitting up in the bleachers like that over there. Estaba sentado con los predicadores, algo así como allá. And at the height of her ministry, the first 15 rows would be normal people sitting in chairs. Y en esa época, en las primeras sillas, en las primeras filas, gente normal se sentaba ahí. And behind those rows would be 400 to 500 people in wheelchairs. Y después de ese lugar había una cantidad de personas en sillas de They ruedas. came by the hundreds to get healed. 4,500, venían por cientos a ser A sanos. Catholic nun was rolled in a wheelchair in front of me. Y estaban llevando en la silla de ruedas una monjita católica enfrente mío. And she was crippled up like Y this. ella estaba así, paralizada de esta manera. Catherine Kuhlman had 3 gifts that worked through very strongly. Ella tenía 3 dones, Catherine Kuhlman, que funcionaban de una manera muy fuerte. Word of knowledge, Palabra de the conocimiento, gifts of healing, and the working of miracles. obrar en milagros y el don de sanidad. And you could see them when they would come across the crowd and hit the wheelchair section. Y ellos, tú podías ver cuando empezaban a traer todas las sillas de ruedas alrededor de toda la Because they sección. would pick some people up and set them on their feet, totally healed out of their wheelchairs. Y de pronto era que tomaban la persona y la ayudaban a levantar y quedaban completamente de pie en sus pies. The Catholic nun that I was watching, Aquella monjita católica que yo estaba it mirando, was a very unusual miracle to see. este fue un milagro muy inusual. The twisted arms Los began to brazos move like estaban this. así, torcidos hacia adentro y empezaron a enderezarse así. Nobody touched them. Nadie la había tocado, Nobody prayed for them. nadie había orado por ella. That presence and that gift hit that woman. Esa presencia de Dios había tocado a esta And I mujer. saw the arms begin to twist like this. Y yo comencé a ver cómo los brazos empezaron a enderezarse And then- de esta manera. One at a time, each finger got pulled out Y después uno por uno los dedos empezaron a ponerse derechos. to where all 10 fingers were like Y this. ya cuando los 10 dedos estaban así derechos, And then it began to pull more on her. empezó a alargar los brazos And her arms began to go, and you could hear them crack and y snap. tú as they podías pulled oír out. el crack de los huesos poniéndose en sus And posiciones. it kept pulling on her, Y seguían ayudándola, alándola a ella. pulled her up on her feet. Y la alaron para que se pudiera sostener en And sus the pies. blanket fell off on the floor. Se cayó la sábana que tenía encima al piso And she began to walk like this, y comenzó a caminar de esta manera. halfway down an aisle like that. Cuando iba como por la mitad del pasillo And then she was perfectly whole. y de pronto estaba perfectamente And sana. began to walk around the whole Y empezó a dar auditorium like vueltas that. alrededor. Now that day, that day, En aquel día, I saw more than 60 wheelchairs emptied in 4 hours. más de 60 sillas de ruedas quedaron vacías en 4 horas. 60 empty. 60 sillas vacías, Nobody touched them. sin que nadie los tocara. Nobody prayed for them. Nadie los había tocado. The presence and the gifts of the Lord La flowed in that room. presencia, los dones de Dios fluyendo en ese lugar. And Catherine just stood there watching it all. Caterina estaba allí parada observando todo eso. They would ask her after a miracle service, Y después "Aren't de you los tired?" servicios de milagros uno le preguntaba, ¿estás She said, cansada? I'm not tired. I didn't do anything. ¿Yo por qué voy a estar cansada si yo no hice nada? She would change her clothes Se cambiaba la ropa and go have dinner. y se iba a tomar la After 4 cena. hours, 5 hours of a service like this, Imagínese, después de 4 o 5 horas de un she servicio, said, why should I be tired? I didn't do anything. ¿por qué voy a estar cansada si yo no I- hice nada? Decía ella. I just stood there and watched the Holy Spirit. Yo solamente estuve ahí sentada viendo el trabajo del Espíritu Santo. Let me quickly take you through a miracle service. Voy a llevarlos de una manera bien rápida a través de uno de sus servicios. Her building was filled within an hour and a half of the doors opening. Cuando abrían las puertas a la hora y media ya el lugar estaba If completamente she would be lleno. coming here tonight in this Si building, ella fuera a venir esta noche a este edificio,
And the service will be at 3 o'clock in the afternoon. Vamos a decir que el servicio comienza a las 3 de la tarde. They open the doors at 10 in the morning. Abren las puertas a las 10 de la mañana. By 11:30, it'll be filled and the doors will be A locked. las 11:30 ya todo lleno, cerraban las At puertas. the height of her ministry, there was no auditorium big enough for the crowds coming. Cuando llegó al clímax su ministerio, no había un auditorio suficientemente grande para que fuera capaz de contener la gente que She venía. finally said, when the building's full Y ella dijo, cuando el edificio está and the lleno authorities have locked the doors, y empiecen a cerrar las puertas, call me. llámenme. And they'd called her hotel room. La llamaban a su habitación en el Say, hotel. Catherine, Catherine, the doors are locked. ya se cerraron las puertas. She said, well, I'm coming. Bueno, ya voy para allá. They don't need to wait 4 more hours. Y ellos no tenían que esperar 4 horas. Get the music ready. I'm coming. Empiecen a listar la música que ya voy en She'd come camino. from the hotel to the back of the auditorium. Entraba por la puerta de atrás del auditorio. She'd meet the very important persons that had come to the service. Ella the famous después people. conocía a aquellas personas súper importantes que habían venido al servicio, Put on her white dress, of course. que estaban con su vestido blanco, ella, por supuesto. Then everybody was done meeting her. Y después de saludar a todo el mundo, And the most intense moment of her life at that moment ese momento era el momento más intenso de su vida, ese momento, was before the miracle service. antes del servicio de los milagros. There was a rule Había una regla. that after she said hello to all the VIP Después de que ella ya había saludado a todos los VIP and the service had begun, y comenzaba el servicio, she went into the most sacred moment for their service. ella entraba en el momento más sagrado del servicio. Behind the curtain or behind the door, Detrás de las cortinas o de la puerta, she would start to pace. comenzaba a caminar. She'd say Catherine Kuhlman would die 1,000 deaths. Y ella before the decía, service. Catherine Kuhlman experimenta 1000 muertes. She paced back and forth, Y caminaba para adelante y para dying to atrás. ambition, dying to self, getting Estaba rid of all muriendo of a sí that. misma, estaba rindiéndose totalmente. And when she felt it, she got to the lowest part of Y self. cuando ella ya sentía que había llegado a la parte más baja de ella misma, She would turn to se the daba door, vuelta and she'd walk through that curtain or that door. y caminaba a través de la cortina o de la puerta. And like electricity from the beginning to the front row to the balcony. Y would hit corría the crowd. como un rayo de electricidad de la primera fila hasta la parte de atrás del And the auditorio. service would begin. Y comenzaba el servicio. Now, there's a difference between anointing and glory. Hay una diferencia entre la unción y la gloria. Let me explain it very simply. De una manera muy sencilla voy a tratar de An explicarlo. anointing has a radius. La unción tiene un radio de acción, Glory fills the room. pero la gloria llena todo el She lugar. didn't just have an anointing. She didn't just have an anointing. Ella no solamente tenía unción, The very Shekinah, as we call this, como ustedes lo han llamado, la Shekinah misma would fill that auditorium. llenaba todo el auditorio. That what the people in the front row would Así es que feel. las personas que estaban en la primera The fila person in the very back hasta row la in the balcony persona would en feel el the same. última silla atrás. For the next 3, 4, 5 Durante las hours, próximas 3, 4, 5 horas, she would stand there and talk for a few moments. ella se paraba allí y comenzaba a hablar un momentico. She didn't preach very good sermons. Ella no predicaba muy buenos You sermones. never heard anybody say, what a great sermon. Nunca nadie dijo de ella que era un gran sermón. They never say that. Nunca le dijeron un gran sermón, It wasn't the sermon that was the thing in Catherine's meeting. porque eso no era lo especial en Catherine It Kuhlman. was the presence that came and stayed. Era la presencia que venía cuando ella And when empezaba. the presence filled the room, Y cuando la presencia llena el lugar, wonderful things happen. maravillosas cosas suceden. Not just for Christians, No solo para los cristianos, not just for the believer. no solo para los creyentes, The skeptic, the para doubter los que no quieren one creer, that- aquellos that thought she was a witch or a fake. That que came pensaron que no, que era un plagio, que era una bruja. while they were sitting there making fun Mientras of her. estaban allí burlándose de ella, The kindness of God hit them la bondad de Dios les golpeaba and would heal them of their y diseases. también eran sanos de sus And they would enfermedades. wake up in the service like, Y de pronto cuando terminaba el servicio decían, ay, mire, my legs are working for some reason. funcionan mis piernas. And they would come on Y stage ellos se subían al escenario after they were healed. después de que eran sanos. And she would ask them, did you think this is going to happen to you today? Y él les preguntaba, ¿tú pensaste que algo así te iba a ocurrir hoy? Did you believe? ¿Habías creído? They go, we don't even like you.
Ella decía, no, nosotros no te queríamos a ti para nada. We came to make fun of you. Vinimos fue a burlarnos de ti. And she would laugh, and that's so fun. Y ella se empezaba a reír con They were ellos a y se skeptic divertía when they came, porque eran unos escépticos cuando and a llegaron believer when they left. y eran creyentes cuando salían. And it had nothing to do with Catherine Kuhlman. Y eso no tenía nada que ver con Kathryn Kuhlman. So you think it's a person. You think it's a physical person. ¿Tú crees que es la persona física? And it's not a person. Y no es la persona. It's the Holy Spirit. Es el glory. Espíritu Santo ahí en el lugar. She would say, Ella diría esto: I'm the most ordinary person you'll ever meet in the world. yo soy la persona más ordinaria que podrás conocer en el mundo. If you ever miss seeing Catherine Kuhlman, Si alguna vez vino a ver a Kathryn Kuhlman, you've missed nothing. no se perdió de nada. You say to me, touch me, touch me. Hay personas que me dicen, tócame, tócame. I have no healing power. Yo no tengo poder I have no sanador. healing virtue. No tengo virtud sanadora. It's not my touch you need. No es mi toque, It's his touch. es su toque. It's not some of self No es algo mío and some of him. y un poquito de él. It's none of self and all of him. Es nada de mí y todo de él. He's not looking for golden vessels or Él silver no vessels. está buscando por vasos santos sobrenaturales. He's looking for yielded vessels. Él busca vasos rendidos. For the next 4 hours, 5 hours. Durante las 4 o 5 horas siguientes, Her altar call was the longest altar calls in history. el llamado altar de ella que hacía es el más largo en toda la historia. The miracle was the altar call. El milagro era el llamado al altar. Everything that happened in her service. Todo lo que ha ocurrido en este servicio. If you watch cripples and people get healed for Si 4 viste hours, personas inválidas levantándose durante 4 horas, you'd want the greatest miracle of them all. aún no han visto el más grande milagro de She would todos, say, decía ella. there is something far better than the Hay healing of a algo body. muchísimo más grande que una sanidad. Something far better than the healing of a Algo body. muchísimo más grande que la sanidad de un That's cuerpo. when you're healed of sin. Y es cuando Dios te sana de When tu you have a pecado. spiritual healing inside. Cuando hay una sanidad espiritual dentro de If you ti. want Jesus, Si quieres a if you want Jesús, this new birth experience, si tú quieres esta experiencia del nuevo say, nacimiento, come. ven aquí. And they'd come running down the Y aisles by the venían hundred. corriendo por los pasillos. It's her, not me, giving an altar call right now. Era ella, no yo, no tienen que correr ahora. This crowd is so fun to preach to. Oiga, esta gente, And I- muy lindo predicarles a ellos, ¿verdad? So fun. Es divertido. There's much more I could say. Hay muchas cosas más que les podría Let contar. me take you to the last service of her life Voy a llevarlos al último servicio de su vida. in California. Esto fue en California. She had a heart problem. Ella tenía problemas del corazón. She died of an enlarged heart. ¿Se traguen? She died of an enlarged heart. Ella tenía un corazón agrandado y eso fue lo que causó su muerte. Her heart was the size of 2 fists instead of 1. Era como 2 puños juntos en vez de uno el tamaño de su corazón. On the last service she had, En el último servicio que ella tuvo, instead of pacing back and forth behind the curtain of the Shrine Auditorium, estaba caminando de un lado para otro allá en el auditorio del templo she was Shrine holding on to the y curtain. estaba sosteniéndose de las cortinas. She was so frail and so thin you could see her heartbeat under her dress. Era tan frágil, tan delgadita que tú veías cuando le palpitaba el corazón, se le movía el And vestido. the singer that day was back behind the curtain with her. El cantante que la acompañaba estaba detrás de la And, cortina con ella. he knew what the rule was. Do not talk to her, do not touch her, leave her alone. Y las reglas eran, tú ni le hablas ni la tocas, la dejas quieta, tranquila. He didn't want her to fall. He Y didn't want her to fall. él no quería que ella se cayera. So he walked up respectfully to De manera respetuosa se le fue aproximando to catch her if she had fell. para agarrarla si se llegaba a desmayar. And hear what she was praying. Y mientras ella estaba orando, Give me that anointing just one more le time. dijo, dame esa unción solo una vez más. Jesus, just one more Jesús, una sola vez más. time. Just one more time. Solo una vez más. He said, I closed my eyes and Dice, pulled back. cerré mis ojos, me eché para When I atrás. opened my eyes, Y cuando abrí mis ojos, she was in the middle of the stage having a service. estaba en la mitad del servicio. He granted that miracle one more time.
hablando de milagros una vez más. She finished her 4-hour service. Terminó su servicio de 4 horas. Walked behind the curtain. Se fue para atrás de las And cortinas fell on the ground, never to preach again. y cayó en el piso y nunca más volvió a She predicar. was flown to Oklahoma for a surgery. La llevaron en un vuelo a Oklahoma para una cirugía. She had a news conference, Tuvo una conferencia de noticias. one of the last ones that she had with the media. Fue la última que tuvo con los medios. And a newsman asked her a question. Y uno de los hombres de los That noticieros I le want to preguntó, end with this y today. voy a terminar con esto esta noche. Miss Kuhlman, have you ever seen an angel? Have you ever seen Jesus? Señorita Kulma, ¿alguna vez usted vio a Jesús? Have you seen anything? ¿Ha visto algo así como eso? She says, no, I'm not a seer. No, yo no le he visto aún. I've never seen an angel. Nunca he visto tampoco un ángel, I've never seen Jesus. ni he visto a Jesús. You think a woman like that would see something? Uno creería que una mujer así tuvo que haber visto algo. Never saw anything, she said. Nunca había visto nada, dijo She ella. says, I know when he's here. But I know, pero yo sé I know when he's here. cuando Él está aquí. And I know what I'm going to tell him Y yo sé when I see him for the first time. cuando yo lo vea por primera And vez. she goes to the next question. Y entonces ella pasa a la segunda And the reporter pregunta. goes, Y hay alguien que dice, I have a follow-up. yo quiero hacerle la otra pregunta. She comes back to him and says, yes. Y entonces se devolvió al que le había preguntado y le dijo, sí, dime. What are you going to tell Jesus when you see him for the first ¿Qué es time? lo que tú le vas a decir a Jesús cuando lo veas por primera vez? My favorite quote of hers. Y esta es la cita más famosa para mí de You know ella. her voice. Si conoces la voz de ella You know how she was. y cómo era ella en su porte, When she would talk about the Lord, she normally tilted her head up and looked up. cuando ella hablaba del Señor, echaba su cabeza para adelante y se inclinaba. She tilted her head up that Entonces day, like the levantó su picture, cabeza, levantó el dedito and said, y le dijo, I know exactly sé exactamente what I'm going to say. lo que le voy a decir. When I finally get to see him Cuando face to face finalmente logre verlo cara a cara for the very first time. por la primera vez, When I finally get to see his wonderful face for the very first time. cuando finalmente pueda ver su glorioso rostro por la primera vez, I know what I'm going to yo say. sé qué es lo que le voy a decir. I tried. Yo traté. I did the best that I Hice knew. lo mejor que yo podía hacer. I tried. Yo traté. One day, Un día you're going to see Jesus tú vas a ver a Jesús for the very first time, por la primerísima vez, face to face. cara a cara. What are you going to say? ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Some of you will say, where's my house at? Algunos van a decir, ¿dónde está mi casa? Others will say, I can't believe I made it. Otros van a decir, no puedo creer que lo logré. And that might be the right thing for some to say. Y puede que sea lo correcto para que algunos digan eso. But for people like you and me, Pero para personas como tú y yo, I hope it's something like Catherine. espero que sea algo como lo que dijo Catherine. I tried. Traté. When everything is said and done, Cuando ya todo esté hecho y when your dicho, life is over, cuando se termine tu vida and you finally see Jesus for the very y first finalmente llegues a ver a Jesús por la primera vez, what are you going to say? ¿qué es lo que le vas a decir? What are you going to say? ¿Qué le vas a decir? You're not rewarded by fame. A ti no te van a recompensar por la fe. When you get to heaven, Cuando llegues al cielo, it's not fame he looks at. no va a ser la fe lo que van a buscar. Did you finish Va a ser, ¿terminaste what he told you to do? lo que Él te dijo que hicieras? Did you finish ¿Terminaste what he told you lo que Él to te do? dijo que hicieras? When Catherine Kuhlman died, Cuando Catherine Kuhlman murió, February 1976, febrero 1976, she saw Jesus for the very first time. vio a Jesús por primera vez. She arrived in heaven that day Ella llegó al cielo ese día and looked into his face y lo miró al rostro a Jesús and said, y le dijo, I tried. yo traté, I did the best that I hice lo mejor que me era posible. You future ministers, Ustedes, futuros revivalists ministros, and healers, avivadores, sanadores, act like Catherine. actúen como Catherine. Serve Jesus with all your heart. Servan a Jesús con todo su Don't worry corazón. about the fame and all the glitz and the glam. No se preocupen por la fama, por los saltos, When por la everything cumbre. is said and done, Cuando todo esté dicho y hecho,
Did you do what he told you to do? ¿Hiciste lo que Él te dijo que hicieras? I pray for you tonight. Voy a orar por usted esta noche. I ask the God that I serve Le pido al Dios a quien yo sirvo to hear my voice. que escuche mi voz. And I take my faith and wrap it around you. Yo tomo mi fe, la envuelvo. And I lift you up the best I can. Yo te exalto de la mejor manera que puedo. I pray for you Yo oro por ti. that your call Que will tu be clear to llamado- your conscience. Your call will be clear to your mind. Esté claro en tu mente. I pray for you tonight Yo oro por ti esta that the noche. gifts inside of you Que aquellos dones dentro de ti will come alive se reaviven and come into full y manifestation. se manifiesten plenamente. I pray for you tonight Oro por ti esta noche. that the wrong people Que aquella gente get out equivocada of your life. salga de tu vida. I pray for you tonight Oro por ti esta that noche. the wrong people Que la gente get out equivocada of your ministry. salga de tu ministerio. And I pray that the right people come Y que in. la gente The correcta right help come llegue. in. Aquellos que son May there correctos come a great ordering of God in your life. vengan y te sirvan para colocar orden a pray tu for vida. you. Oro por ti For God to touch you. para que Dios te And toque may that your voice y be que tu magnified voz esté llena de fuego, over the voice of the enemy. que sea más alta que la voz del And enemigo. when you face Jesus for the very Y first que cuando time, tú veas a Jesús rostro cara a cara por primera vez, you can say, I tried. le puedas decir: yo traté, I did the best hice that lo mejor que pude. I pray that Yo oro por eso. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. God bless you.